Buenos días, familia IBE. Dios les bendiga. Saludos nuevamente. Y como de costumbre, la pregunta de rigor: ¿cómo se sienten? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Alguno se recuerda de lo que hablamos la semana pasada en el mensaje? Hablamos de las hermanas Marta y María, ¿verdad? Y de la perspectiva en cómo cada una de ellas veía las cosas y el enfoque o la importancia que presentaban a ciertas situaciones. Mencionamos que ninguna de ellas estaba equivocada, pero que había circunstancias que debían producir un giro completo de las perspectivas de la vida de cada una, y que posiblemente a nosotros pudo habernos causado inquietud, ya que tal vez nos sentimos identificados con alguna de las dos hermanas en su manera de proceder, pensando en que eso era lo correcto a hacer y era suficiente. Hoy vamos a estar hablando de otro personaje, encontrado en la palabra, donde apreciamos en ella cómo vivía y cómo hacía las cosas. Escuchando sus características, tenía un panorama de la vida que era necesario transformar, pero que él no se imaginaba, ya que pensaba que reunía todos los requisitos para estar haciendo lo correcto y necesario, confiando en que era suficiente, y que a la vista de cualquiera le daría la razón a él. E inclusive el Señor tenía una buena opinión de esta persona, pero lo que tuvo que vivir desarmó por completo el concepto de vida que ese hombre había construido de sí mismo, ya que no solo él, sino que cualquiera viendo esa situación pudiera pensar que alguien así nada malo debería pasarle, o que sería injusto que algo adverso le viniera. Veamos de quién se trata, y les invito a ver en el libro de Job, en su primer capítulo, el versículo número 1, donde leemos lo siguiente: Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Más adelante, en el versículo 8 de ese mismo capítulo, encontramos que menciona que no hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Además de otras características encontradas ahí mismo, tales como: era el hombre más rico de la región, tenía una buena familia, los hijos hacían fiestas, y después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos, pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios y pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. En resumidas cuentas, el tipo hacía lo correcto. Era una persona acostumbrada a cumplir con las normas y el protocolo, pudiéndose entender con esto que era un hombre religioso, una persona estructurada, paso 1, paso 2, paso 3, que vivía pendiente de las normas establecidas, lo cual era justo. Desde su perspectiva pensaba en que era suficiente lo que hacía para el Señor, algo parecido al personaje de Marta del cual hablamos la semana pasada. Pero de igual forma el Señor trató con él, para que viera muchas cosas y entendiera más del Señor, y que tuviese un panorama mucho más amplio. A este hombre le vino esa adversidad, y la historia la conocemos, todo lo que le aconteció y las calamidades que sufrió. Job nunca esperó eso. El Señor comienza a procesarlo y a trabajar en él. La desesperación y la incertidumbre de no entender el porqué de todo aquello, de pensar que todo ese proceder, todas esas normas guardadas, no lo estaban favoreciendo en ese momento, se encontraba desconcertado, lo llevó al desespero, a romper el silencio y a proferir palabras de hasta maldecir el día en que había nacido, y donde también encontramos expresiones de quejas contra Dios, pero que en medio de ese proceso llega a un estado en que Dios lo increpa y lo reprende, al punto de caer en cuenta, producto de todo lo vivido, de tener que dar un giro y aprender otro conocimiento de quién es el Señor,
tener otra perspectiva de él. Veamos lo que nos dice ahí mismo en Job, pero en el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Y lo voy a estar compartiendo en la versión internacional. Dice así: Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por lo tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Expliquemos un poco más en detalle esas palabras dichas por Job como conclusión de lo entendido con todo lo que vivió. En medio de toda esa tormenta que atravesó, llegó a cuestionar a Dios y de que no era justo todo aquello. Job se arrepiente de toda esa perspectiva que tenía. Se inclina en total sumisión y dice: he llegado al límite de mi comprensión. Mi vida en verdad es tuya, Señor y Dios. A ti te corresponde descubrir los misterios, no a mí. Revelar los laberintos del camino, resolver lo incomprensible. Solo a ti te toca saber las razones que hay detrás de las cosas inexplicables de mi vida. Job reconoce su incapacidad de entender el porqué, que el control de su vida está en las manos de Dios, que quien dispone todas las cosas es el Señor, al punto en que Job, después de todo lo vivido, él no tuvo ningún pensamiento de ¿por qué me hiciste eso?, sino que vemos en Job un espíritu contrito y humillado. Job comprendió al final de todo ese camino transitado que quien importa es Dios, no él. ¿Qué significa eso? Que el propósito de Dios para con él estaba en marcha y no podía impedirlo. Que el plan de Dios es increíble, que iba más allá de su comprensión. Que la amonestación y la corrección de Dios era buena y no debía atreverse a ignorarla ni a rechazarla. Que el camino de Dios era el mejor y no debía resistirlo, dando como resultado que expresara: antes solo había oído hablar de ti, pero ahora te veo. El conocimiento y la perspectiva de Dios era otra para Job. Ahora bien, vamos con nosotros. ¿Todavía no hemos aprendido estas cosas? ¿En qué parte del proceso nos encontramos? Estamos como Job antes de las adversidades que vivió, donde se limitaba a hacer las cosas buenas para Dios, pero actuando en automático, llenando los requisitos por si acaso, sintiéndonos satisfechos de cumplir los mandatos del Señor de actividad en actividad, cumpliendo con la rutina preestablecida. O vamos caminando en el proceso y nos encontramos un punto donde no entendemos y no vemos la mano de Dios en esta adversidad, preguntándonos ¿por qué me hiciste esto? No sé de qué me ha valido hacer las cosas buenas para el Señor, porque esto que me está pasando es como que demasiado. O nos encontramos en el lugar donde no solo de oídas lo conocemos, sino que ahora lo vemos. Razonamos su intervención y su gloria en todas nuestras cosas. Entiéndase con esto. Hemos llegado a entender que lo nuestro es ocuparnos de nuestro Dios, de tener la mirada puesta en Él, de que no es asunto de decir, bueno, Él es chévere, Él es bueno y me ama. No, sino de que Él es soberano, Señor de todas las cosas, de que Él es el dueño de todo lo que decimos que nos pertenece. Hemos entendido que todos los privilegios que disfrutamos nos han sido dados por su gracia, de que todos ellos son inmerecidos. Job entendió todo eso, pero la pregunta es, ¿lo hemos entendido nosotros? Lamentablemente muchos no lo comprendemos hasta que nos vemos enfrentados a momentos insoportables,
Pero Dios tiene las maneras de enderezar a sus hijos, al punto de asimilar, de comprender lo deleitable, lo sabroso que puede ser una vida de sumisión a Dios, que realmente se enseñoree de nosotros, produciendo en nuestras vidas un espíritu contrito y humillado, dejándole que vaya delante de nosotros, sin esperar ningún favor, creyendo que no los merecemos, sino totalmente arrepentidos delante de nuestro Dios. ¿Y cuál es el maravilloso resultado? Que el Señor comienza a utilizarnos de manera increíble, porque el mundo no ve muy a menudo gente con esa especial condición. Y eso es lo que quiere hacer el Señor de cada uno de nosotros, sus hijos. Job finalmente vio a Dios como Él es y se arrepiente totalmente. El resultado de todo aquello fue una bendición tras otra. Pero solo después de que Dios puso sus poderosas manos sobre los hombros de Job y lo transformó. Y éste finalmente lo entendió. ¿Está sucediendo lo mismo con usted y conmigo? ¿O todavía nos resistimos? ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Quién tiene el control de nuestros asuntos? Nuestra relación con Dios se fundamenta única y exclusivamente en cumplir los mandatos del Señor. Nuestras acciones son guiadas por nuestros conceptos, nuestras experiencias, nuestra religiosidad, lo que hemos vivido. ¿Quién determina lo que nos conviene o no? ¿Cómo vemos las pruebas? ¿Somos reacios en las primeras de cambio? Y si no vemos solución inmediata, nos decepcionamos. ¿Somos abiertos a pensar que nuestro Dios y Padre tiene algún propósito con la situación que nos permite atravesar en cualquier momento? ¿O pensamos que ya lo hemos logrado todo y que todo está bajo control? Y nos aferramos y nos justificamos a que nos encontramos cumpliendo con todos los requisitos, haciendo todo lo bueno para el Señor. Ese era el concepto que tenía Dios en cuanto a su comportamiento y su proceder para con Dios. Se sentía justificado. En un principio Job no había visto a Dios de una manera más amplia. Por eso, después de haber sido entrenado con semejante prueba, termina diciendo: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Lo mismo quiere Dios de ti y de mí. Fuimos elegidos con un fin, con un propósito, dispuestos para ser transformados y semejantes a Él, que le creemos a Él, que dependemos exclusivamente de Él, para disfrutar de lo que tiene para nosotros. La invitación entonces es a que podamos estar orando. Señor mi Dios, gracias porque eres maravilloso. Gracias porque siempre estás pendiente de nosotros y una vez más traes aspectos para tratar que se ajustan a nuestra realidad, porque nos conoces a la perfección. Sabes de nuestras perspectivas de vida, de nuestro concepto y nuestra manera de relacionarnos contigo, y que hoy hemos entendido que quieres darnos un conocimiento más amplio de ti, de tu señorío sobre nosotros, que no basta solo con hacer los mandatos que has establecido, ni de vivir de una manera religiosa, actuando en automático, paso 1, paso 2, paso 3. Gracias por ayudarnos a entender que eso puede ser una de nuestras debilidades y no lo hemos visto más allá, sino que nos hemos centrado en nuestra perspectiva limitada, lo cual nos ha llevado a actuar parecido a Job en un principio. Te pedimos perdón. Gracias porque nos has mostrado los ajustes que quieres que hagamos y nos estás haciendo entender que como hijos tuyos debemos rendirnos a ti completamente y no aferrarnos a las cosas buenas que hacemos tomándolo como justificativo y creer que eso es suficiente, que estamos sobrados para merecer tu bendición, sino que debemos tener la mirada puesta en ti, viviendo de la mano contigo, sabiendo que eres soberano, Señor de todas las cosas, que todos los privilegios que disfrutamos nos han sido dados por tu gracia. Ayúdanos a que lleguemos al punto de expresar lo mismo que Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entiendo que eso lo esperas de nosotros
de cada uno, de tus hijos, de tu iglesia. Por eso te pedimos ayuda y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y para terminar, unas palabras dirigidas para aquella persona que pueda estar oyendo este mensaje y en su corazón hay la inquietud de ser útil y agradable al Señor, de cómo estar a la altura del propósito que Dios tiene para su vida, ya que ha entendido que la vida comprende muchas más cosas que hacer cosas buenas para Dios, y está comprendiendo que Dios es soberano y que todo está en sus manos, incluyendo su vida, pero que la manera en cómo ha venido viviendo refleja que es usted quien ha querido controlar sus cosas, y de que como ha hecho cosas buenas, Dios tiene que bendecirlo, dándole todo lo que desea y librándolo de todo lo malo, ya que se siente justificado por sus buenas obras. Pero hoy ha entendido que necesita que su vida dé un giro, porque se está dando cuenta de que le ha fallado y ha pecado contra Él, ya que solo de oídas conoce al Señor, pero necesita verlo y conocerlo. Y el Señor te invita a que arregles ese asunto. Por eso te motiva a ponerte a cuentas con Él. Y si en tu corazón deseas hacerlo, la invitación es a que puedas pedirle perdón a Dios diciéndole estas palabras. Señor mi Dios, reconozco que he pecado contra ti, me arrepiento de haberte fallado, te pido perdón y sé que lo que hizo tu Hijo en la cruz fue tomar mi lugar para pagar por mis pecados y justificarme delante de ti. Por eso le abro mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me ayudes y pueda conocerte cada vez más para seguir aprendiendo todas esas cosas buenas que me quieres enseñar y lo que esperas de mí, teniendo el señorío de mi vida, para que hagas de mí esa persona que quieres que sea. Te lo pido confiando y creyendo en ti. Amén y amén. Iglesia, no nos conformemos a ver del Señor solo de oídas, sino que nuestros ojos lo vean glorificarse en todos nuestros asuntos. Dispongámonos a rendirnos completamente a Él, dejar que su voluntad y su propósito vayan de la mano con nuestro pensar y nuestro proceder. Que no descuidemos ese aspecto. Él nos quiere ayudar, mostrándonos cómo hacer. Ocupémonos en disponernos para ello. Dios se les bendiga. Feliz semana para todos. Estamos despedidos.